paciente, la paciente no la está llevando de la manera adecuada, ay, ah, la paciente no lo está llevando de la manera adecuada, pues a lo mejor y la hija la puede ayudar a redirigirse un poco y ya tomar el camino para realizar la adecuada atención. Y por último, pues ya la paciente le va a reportar al médico. Entonces, si se dan cuenta, esta triada pues es como que el pilar para que se lleve a cabo una adecuada consulta médica, ¿no? Y bueno, pasando un poquito a a la siguiente diapositiva, en donde el punto de decisión 2 es el obstáculo del consentimiento, en donde no sé si recuerdan un poco que la paciente venía un poquito aséptica, digo, pues sí, o sea, estaba un poco renuente a recibir este tipo de acercamiento o de consulta por medio de una teleconsulta, entonces es aquí cuando llegan a la mejor no solamente pacientes de la tercera edad o de edad avanzada que no saben, o bueno, es su primer acercamiento, sino a lo mejor, otro tipo de población, a lo mejor un problema que le daría pena el que a lo mejor si están en casa, que a lo mejor miembros de su familia llegan a escuchar pues sí, la sintomatología de la paciente. Pero hablando un poquito acerca de este caso, en donde la paciente literal los menciona en que no cree que un médico a través de una pantalla pueda dar un buen servicio, y que a lo mejor ella no quería acudir a la teleconsulta, ella solamente quería sus medicamentos y eso es todo, que ella no quería ser atendida por un médico, pues por teleconsulta. Entonces aquí también nos está hablando un poquito del estado emocional en el que se encuentra la paciente, en donde se encuentra pues desconfiada, el paciente pues está siendo obligada, forzada en asistir a este tipo de consulta y ese va a ser nuestro reto, pues clínico, en el que a lo mejor es el convencerla, en el que llevemos a cabo nuestra empatía digital, como lo comentábamos hace unos minutos, para pues a lo mejor desarmar esa fricción entre la paciente y ustedes como médicos y a lo mejor obtener de una manera más adecuada el consentimiento informado para que pues dé su autorización, como bien lo mencionábamos, para que pues se lleve a cabo de la mejor manera la consulta. Entonces es indispensable como requisito administrativo el que se debe de registrar a lo mejor en el sistema, que dé de alta sus datos y otorgar por explícito el consentimiento en donde es necesario para poder a lo mejor recibir o otorgarle su receta médica para pues ya que a lo mejor ya cumpla con este fin que ella tenía, que era solamente tener su receta de medicamentos, pues digamos que necesita acceder a pues tener ese consentimiento para que se lleve a cabo la telemedicina y después ya se le puedan otorgar sus medicamentos. Entonces, em, pues bueno, siguiendo un poquito con esta presentación, vamos a hacer este pequeño checklist de cómo vamos a hacer esta confianza, en donde el primer paso siempre les recomiendo es que validen lo que sienten sus pacientes. No es necesario que ustedes confronten a la paciente. Entonces, ustedes pueden decir que entienden que a lo mejor es la primera vez que, que llevan a cabo a lo mejor una teleconsulta, que es normal sentirse como se siente, pero pues que no es como, pues que no se debe de, a lo mejor de guiar por sus em, falsas expectativas, para, em, mm, sí, para que se lleve adecuadamente una consulta. Bien, entonces aquí es no confrontar y validar cómo se siente la paciente. En este caso, que a lo mejor y no se siente pues confiada en el uso a lo mejor de la plataforma del sistema, pero pues a lo mejor con la ayuda de
su hija, vamos a hacer lo mejor posible para que pues se pueda llevar a cabo, ¿no? El segundo checklist es clarificar el alcance de esta teleconsulta. Entonces aquí vamos a explicar con un lenguaje sencillo qué sí se puede realizar y qué no se puede realizar. En mencionar a la paciente que pues que hoy revisaríamos sus dosis y a lo mejor algunos movimientos de arcos de movimientos de algunas de sus articulaciones y si algo requiere una atención física, pues se podría programar para, y que no es, digamos, urgente o prioritario, pues lo podríamos programar para futuras sesiones que sean, digamos que de manera presencial. Y es así cuando podemos explicarle un poquito a la paciente que sí es que podemos llegar a atender por medio de esta teleconsulta. ¿Ok? Y esto, pues, digamos que va, va alzando el nivel de confianza que la paciente nos pueda ir otorgando. Y en el paso 3 tenemos la transparencia del proceso, en donde vamos a asegurar que es un proceso, pues, em, digamos que de confiar, en donde el sistema, pues, es privado, es seguro, cuenta con, digamos, con la tecnología que no cualquier persona va a poder acceder a los datos que nos proporcione y que su hija va a estar en todo momento apoyándola para que pues pueda llevarse el proceso de una manera adecuada, ¿no? Y por cuarto paso, en este checklist de confianza, es realizar una solicitud de consentimiento verbal. Siempre es indispensable el consentimiento. Entonces, al registrar esta aceptación, digamos, de manera explícita de de la paciente, pues es para que podamos nosotros proceder bajo estas condiciones, la teleconsulta y pues también es muy importante que enfaticemos que este es un requisito para su propia seguridad y para también el hecho de realizar su receta médica. O sea, no es como que nosotros le estemos como a lo mejor em, engañando o algo así, ¿no? O sea, esto es como que su consentimiento para que, digamos que para que validemos que se esté llevando adecuadamente el proceso que se requiera, ¿ok? Entonces, estos son los cuatro pasos para pues incrementar la confianza que podemos encontrar a lo mejor en algunos pacientes que no o son renuentes en realizar este tipo de teleconsultas. Entonces, hablando un poquito de la decisión, vamos a hablar acerca de la exploración física delegada. Ay, ¿qué quiere decir esto? En donde el monitor clínico, vamos a decirlo así, vamos a revisar, em, pues, digamos, en donde nos esté llamando la atención en los estudios de a lo mejor si contamos, si la paciente ya cuenta con algún estudio nosotros vamos a observar si se cuenta con algún tipo de inflamación, deformidad en la limitación del movimiento en las manos. Recordemos un poquito que la paciente contaba con artritis reumatoide y esto es, digámoslo así, sin tocar físicamente a a la paciente. Si tenemos acceso a sus exámenes de gabinete siendo una radiografía, pues a lo mejor lo podríamos sustituir para evitar este tipo de exploración, ¿no? Y ya lo podemos ver, digamos, de manera, pues ya más, em, digamos que con respaldo en este tipo de estudios, sino también el que también es importante el que nosotros demos unos adecuados comandos con lenguaje sencillo para poder llevar a cabo este tipo de exploraciones físicas. Por ejemplo, a la hija le podríamos decir que por favor pues acercar a su cámara en las manos de la paciente si es que no está llegando a lo mejor con un adecuado rango de movimiento que nosotros esperaríamos que realizara
o también mencionarle, señora Ana, intente cerrar el puño lentamente mientras su hija pues sostiene la cámara, entonces ya irle como que explicando a la señora cómo es que debe de ir realizando el movimiento, o también podríamos mencionar el que em, a la hija, pues le podríamos mencionar si puede ella identificar si siente a lo mejor calor a la hora de palpar la mano de su madre, o si cuenta a lo mejor con alguna inflamación, algún dato de enrojecimiento en los nudillos que su mamá pues que lo pueda realizar al tocarlos pues suavemente. Es a lo mejor a lo que nos estaríamos como que enfrentando un poquito a esta parte de la exploración, ¿no? Entonces, recordando siempre que es importante la claridad en la instrucción al técnico auxiliar, y en este caso la hija de la paciente, va a definir absolutamente, digamos que la calidad de hallazgo clínico que querramos encontrar. O sea, no va a ser lo mismo que le digan a la hija de la paciente como cómo ve la mano de su mamá, pues a lo mejor y ella les puede contestar como que no, pues yo la veo bien, ¿no? Porque pues a lo mejor no cuenta con esa expertise médica. Sin embargo, si nosotros pues a lo mejor detallamos un poco en los datos que nosotros quisiéramos encontrar o que estamos pensando que lo que digamos, se vería alterado, pues ya es como que ahí un poquito más dirigido, ¿no? Por ejemplo, ay, ¿cómo ve las uniones de los nudillos de la mano de su mami? ¿Cómo lo siente? ¿Cree que los puede tocar suavemente? ¿Usted lo siente pues un poquito aumentada la temperatura del resto, a lo mejor de la mano, a comparación de ese punto en específico? Y ya la hija les va a decir, no, pues sí, a lo mejor sí está un poquito más caliente ahí en esa unión de los nudillos en el primer dedo o así, o en el dedo índice, pero ya digamos que va a ser un poquito más como que dirigida esa exploración, ¿ok? Y bueno, y aquí vamos a hablar un poquito sobre la rúbrica de evaluación holística. ¿Qué se va a esperar que el profesional a la distancia, del profesional a la distancia en esta primera APC? Bueno, pues vamos a tener este como pentagrama en donde tenemos tanto la viabilidad tecnológica, como lo habíamos mencionado, el que se cuente con la cámara y el micrófono. Tenemos también el consentimiento informado, que el paciente nos haya autorizado llevar a cabo la sesión de teleconsulta para pues poder proceder con los siguientes pasos del eslabón, digamos, de la teleconsulta. Por último, bueno, por el siguiente paso también contamos con la empatía y el profesionalismo, siempre pues tratando de ser lo más empáticos posibles con nuestro paciente, em, hacerlos como partícipes de esta pues interacción sin caer en a lo mejor el burlarnos de a lo mejor no sé que no sepa a lo mejor usar el sistema o que no nos esté entendiendo nuestro término médico, o sea, siempre ser empáticos, profesionales, siendo que a lo mejor es su primer acercamiento a este tipo de teleconsultas, pues es indispensable que se lleve a cabo pues de la manera más profesional posible. También otro eslabón aquí es importantísimo, es el interrogatorio sistemático. Esto pues siempre es indispensable que seamos ordenados en, en nuestro interrogatorio, que esto nos va a ayudar a que llevemos un orden para que posteriormente cuando llevemos a cabo nuestra nota, pues que no se nos haya pues faltado algún dato que haya sido, bueno, que sea como que relevante en la atención. Ay, y también lo importante es la claridad del lenguaje, como bien lo mencionaba, o sea, es indispensable que enfaticemos con el paciente que no siempre va a saber de términos médicos, siempre entre más corta la instrucción y más simple es lo mejor que podríamos hacer para pues poder comunicarnos de una mejor manera con nuestro paciente y pues que mientras existe este equilibrio pues va a ser pues
lo más óptimo para llevar a cabo esta teleconsulta. En este sentido, pues el dominio técnico es insuficiente por sí solo, o sea, un estudiante o en este caso el profesional a distancia debe de equilibrar el uso del hardware que con la empatía, o sea, no me va a servir que el médico cuente a lo mejor con la mejor cámara, o sea, que tenga la mejor resolución, que su micrófono se escuche perfecto, pero si este médico no es empático con su paciente, ahí ya va a haber este, ahí ya va a haber, pues sí, un declive en esta atención y pues la consulta no va a ser lo más benéfico posible. Entonces, siempre hay que tratar de que todos los aspectos estén igual digamos, de de altos, o sea, no esperemos como que pues compensar con otro punto, sino que siempre llevar como que el estándar lo más alto posible. Mm. Ahora, hablando un poquito acerca de la nota médica, de viabilidad, hablando un poquito de la nota SOAP, entonces recalcar que es regla de oro que si no está escrito, esto no ocurrió. Entonces siempre, siempre, siempre detallar, escribir, em, pues sí, mencionar todo lo que se realiza dentro de la consulta y pues bueno, que siempre es escribir tanto la viabilidad técnica que se llevó, con la que se contó durante la teleconsulta, así como que se contó con el consentimiento explícito que para que se llevara a cabo esa teleconsulta dentro del primer párrafo, debido a que, pues recordar que es un expediente médico legal. Entonces, siempre, siempre, siempre recalcarlo. Entonces, así como lo menciono en en el ejemplo, podríamos detallar que es una femenina de 78 años que se realiza consulta mediante plataforma de telemedicina sincrónica. Es importante el que pues recalquemos esos datos y que, por ejemplo, en este caso la paciente estaba acompañada, entonces recalcar que la paciente se encontraba asistida por su hija de 34 años como técnico auxiliar debido a que no contaba con esta alfabetización digital y se va a explicar el alcance y la limitación de la teleconsulta. Y la paciente bueno, la paciente otorga su consentimiento informado verbal para poder realizar la consulta y pues ya, después todo el resto de la nota ya refiere acudir a seguimiento por hipertensión y artritis reumatoide para resurtimiento de la receta y ya todos los aspectos que deben de llevar esta nota, ¿no? Recordando que es un pues documento médico legal. Ahora pasando a la síntesis de este flujo pues maestro de la primera APC, en donde primero vamos a contar con esta, digamos, preconsulta, que va a ser el teletriage. Aquí vamos a descartar las urgencias absolutas y este se puede llevar a cabo por medio de un chatbot. Y digamos que ahí vamos a tener desde ahí vamos a contar con un pequeño registro de lo que pues de lo que va a llevarse a cabo en la consulta. Después, la viabilidad. Aquí vamos a ver la evaluación de la infraestructura y la alfabetización de manera digital, es decir, la triada que ya habíamos comentado. Si se sabe que ya digamos que está alfabetizado digitalmente, o si no, si cuenta con algún apoyo, si cuenta con la infraestructura para realizar a cabo, es decir, a lo mejor la computadora, el celular, la cámara, el micrófono, todo lo necesario para llevar a cabo la teleconsulta. Después, el tercero sería el abordaje. Es aquí donde hablamos un poquito de esta empatía digital y la obtención de el consentimiento de la paciente, que nos autoriza que se esté llevando a cabo toda la teleconsulta, pero con previamente haberle pues anticipado pues digamos que las limitaciones y hasta dónde vamos a poder abordar durante la teleconsulta.
En cuarto punto tenemos la ejecución, que aquí es donde se va a ir realizando el interrogatorio guiado y la teleexploración, pues mediante este apoyo a lo mejor por otra persona, o si la persona es capaz, también podemos brindarle instrucciones para que ella misma pueda autoexplorarse. Y por último, el cierre, que es importante, la documentación. En este caso, lo que nos va a lo mejor a amparar un poquito es esta nota SOP, registrando la modalidad, como bien lo comentamos en unas dispositivas pasadas, el que si se contaba con apoyo y el consentimiento, y pues los alcances y limitaciones de esta teleconsulta. Básicamente, este es el flujo maestro de la APC número 1. Y pues por último, nada más, no queda, pues sí, no me queda más que mencionarles que la viabilidad tecnológica no nos va a reemplazar nuestra vocación clínica. Esto nos va a ayudar y nos amplifica para poder llegar a quienes más lo necesitan. Entonces, el que dominen esta primera APC es el primer paso para que ustedes garanticen una atención a distancia segura, ética y pues profundamente humana. Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Yo sí tengo una duda. Es que entré un poquito tarde, Sí, pero me perdí. Bueno, solo quiero preguntar qué es APC. ok. Bueno, las APC es la actividad profesional a confiar y son este tipo de competencias que buscamos que el, pues el médico, digámoslo así, pueda llevar a cabo, digamos que dentro de su formación. Es decir, ya no se les está pues cuestionando si sabe o no, digamos que pues el conocimiento teórico, sino es una tarea en específico y es algo así como pues sí, como tareas específicas y medibles que se pueden llevar día a día, pues a lo largo de la clínica. Si No quieres sé si te complemento, queda. Sam, ¿Mande? si quieres complemento. Sí, Las APCs es un modelo que nosotros creamos en la facultad, en el grupo de estudios de salud digital, en el cual está basada en un modelo de educación médica por competencias y se llaman actividades profesionales a confiar. Justamente de lo que se trata es que, pues cuando nosotros nos vamos formando como médicos, vamos adquiriendo ciertas habilidades. Y entonces en estas habilidades nos pueden delegar conforme vamos aprendiendo diferentes cosas, nos pueden delegar acciones o actividades de cuidado a nuestro paciente de diferentes, permítame, no, Teo, perdón, aquí mi gato que está haciendo travesuras, perdón, em, eh, las actividades cada vez pueden ser más complicadas o de mayor complejidad, entonces, normalmente cuando el nivel de competencias o de confiabilidad que nosotros estamos esperando al finalizar este diplomado es que ustedes puedan ser capaces de llevar a cabo una teleconsulta supervisada, prácticamente autónoma, pero siempre con un supervisor al lado, que esto es el nivel 2 que se llama supervisión reactiva. El nivel 3 es cuando ya puede ser completamente autónomo y el nivel 4 cuando ya eres capaz de enseñarlo. ¿Sí? Entonces, la enseñanza o el aprendizaje de las habilidades y las competencias médicas es un continuum. Poco a poco vas adquiriendo pues nuevas habilidades y entonces se te pueden permitir más cuidados más complejos para con tu paciente. De eso se trata. Y entonces, el modelo que nosotros hicimos aquí en cuanto a telesalud son 8 APCs. Entonces, la primera, que es la que estamos viendo con la doctora Samantha, es la de viabilidad, porque lo primero que tenemos que identificar es si ese paciente puede ser atendido a través de una teleconsulta o no, si necesitamos derivarlo directamente a una atención presencial en un hospital. ¿Sí? Y nos hizo favor también de hacer una pequeña revisión de las siguientes APCs, que son la APC 2, que se refiere a la historia clínica, que justamente tenemos invitados el día de hoy para que nos hablen sobre estas herramientas de expediente clínico.
y la APC 3, que es la de exploración física, ¿sí? Entonces allí van las 8 APCs orientadas al proceso de razonamiento, diagnóstico y de atención. Muchísimas gracias. Sí, sin problema. Toda la información está en el aula del diplomado para si quieres complementar y pues estamos atentos a cualquier información que requieran adicional. Muchísimas gracias, doctora Sam. Ha sido un placer escuchar, un gusto. Y pues bueno, ahora en nuestra segunda parte de la sesión tenemos invitados de lujo. Son invitados que son unamitas, pero además son emprendedores. Em, Tenemos a la doctora Berta Delia Flores Chavarría, que ella es la directora comercial de IVAC Sistema y nos va a presentar, no la veo ahorita en no la veo. Bueno, nos van a presentar el sistema de consultorio personal. Este es un proyecto muy interesante que nació completamente en la UNAM y desarrollaron no solamente un expediente clínico electrónico, sino también una red de médicos egresados de la facultad. Entonces, es un desarrollo muy interesante y justamente está vinculado con esta actividad de la APC 2, que es el desarrollo de la historia clínica a distancia y que es, como sabemos, relacionada con los sistemas de información hospitalaria y pues para eso necesitamos sistemas que cumplan con los requisitos de la Dirección General de Información en Salud, como es este sistema que vamos a presentar hoy, pero no veo a la doctora, tal vez se haya desconectado. Mm, mm, mm. Doctora Berta, ¿anda por ahí? ¿O doctor Víctor? No los veo, no los veo. Tal vez se desconectaron de la sesión, pero ahí estaban hace un ratito. Bueno, mientras tanto, mientras se reconectan, les invitamos a tomar un pequeño receso de 5 minutos y regresaríamos para hacer la presentación de la herramienta que está relacionada con la PC1, que es el teletriage, y que ustedes pueden encontrar ya el enlace directamente en nuestra aula. Ya está abierto, ya pueden jugar con él. Entonces, si ahorita que veamos a nuestros invitados, si no, nos podemos dedicar a trabajar con el teletriage. Y entonces vamos a dar 5 minutitos para hacer una pausa fisiológica y en lo que vemos la reconexión de nuestros invitados. Y está comparar, share. Muy bien, pues entonces aquí vamos a ir a nuestra aula y, bueno, ya lo están viendo aquí, pero vamos a entrar desde nuestra aula para que puedan ustedes conocer esta herramienta que está elaborada justamente para apoyar a la toma de decisiones de la PC1 en cuanto a la viabilidad de la teleconsulta. Y va a tener cuatro dominios o 4 características que tenemos que revisar. Entonces, yo probablemente se las pongamos acá también ya para que la tengan rápidamente a la mano. Pero bueno, vamos a regresar a nuestra APC, nuestra sesión de ahora. Y bueno, aquí tenemos nuestra monografía de este tema y vamos a ingresar aquí al teletrash. Oh, no había abierto esto, ahorita lo hago. Ujú. Sí lo ven porque creo que se cambió de pantalla. No, no se ve. Ok, entonces vamos a irnos. Bueno, ustedes le pican ahí
y nosotros vamos a entrar por acá para que no se cambie de pantallita y van a entrar a este otro curso que es nuestro teletriage. El teletriage es un agente que fue creado en la plataforma ChatGPT. Es un GPT especializado para guiar en la evaluación de un paciente en el teletriage. Entonces, pues bueno, aquí van a encontrar los contenidos. Aquí está la descripción un poquito de lo que es esta herramienta. Probablemente se van a cansar de escuchar y de leer que el sistema les va a estar recordando constantemente que se trata de un sistema o de un agente educativo, pero pues esto fue necesario que fuera tan repetitivo para que OpenAI nos permitiera tener esta función, porque dentro de sus herramientas, aun cuando ellos tienen, o más bien a lo mejor porque ellos tienen ChatGPT Health, no se permiten tener herramientas que puedan ser de consulta médica pues bueno, por las leyes y los criterios de seguridad que tienen planteados en Estados Unidos. Y bueno, desde ese lado está bien porque pues también es difícil o es peligroso que un paciente se automedique. Ya hemos visto en las noticias las cosas que pasan a veces al usar ChatGPT como terapeuta. eh, y pues bueno, hay historias muy tristes y pues por ese lado estamos de acuerdo. Entonces, bueno, aquí están los autores, que somos de los profesores del departamento, y nuestro objetivo de aprendizaje es que el estudiante aplique los criterios de teletriage para identificar casos simulados. Ustedes van a observar que tenemos dos modalidades y de las cuales ahorita van a poder revisar. Entonces, nuestro fundamento didáctico pues está basado en los criterios de triage de diferentes instituciones globales, como por ejemplo OPS y la OMS, y CENETEC, que bueno, ahorita ya se llama la Dirección General de Modernización del Sector Salud, pero bueno, finalmente tiene las mismas funciones, y algunas otras fuentes internacionales. ¿Y qué es lo que va a hacer esta herramienta de teletriage? Pues nos va a ayudar a simular escenarios clínicos, nos va a permitir el análisis guiado de la teleconsulta, de la viabilidad de la teleconsulta, nos va a permitir discutir con el chatbot escenarios clínicos, y también una cosa muy interesante es que se puede utilizar con la herramienta Whisper, es decir, ustedes pueden platicar con el sistema y pues, hace que sea un poco más ágil. Ahorita lo vamos a observar. Y pues les va a guiar el razonamiento paso a paso, desde todos los criterios que tenemos en nuestro diplomado, el clínico, tecnológico, el comunicacional, ético, etc. Y va a ayudarles a que tomen mejores decisiones con riesgos, valorar los riesgos clínicos, los recursos y los contextos en los que sus pacientes se encuentran para poder tomar la decisión de viabilidad. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a ver los usos educativos. Aquí tenemos una pantallita de cómo lo van a ver al iniciar el chatbot, el agente, más que un chatbot es un agente. La diferencia aquí sería que ya tiene una estructura mucho más curada, mejor entrenada, para que no nada más sea una conversación libre, sino que esté dentro de un marco muy específico. Entonces, esa es la diferencia con un agente y un chatbot. Pues bueno, van a tener dos funciones, que sería la de interactuar con un paciente simulado. El chatbot les va a dar, o el agente les va a dar un paciente de los que nosotros tenemos hechos en los escenarios clínicos de telesalud, y ustedes lo van a poder atender, ¿no? O presentar su caso didáctico. Una de las actividades que ustedes van a desarrollar durante el diplomado es elaborar casos didácticos, especialmente aquellos participantes que van a estar dentro del programa de capacitación y del piloto. Entonces, es importante que aquí puedan utilizar esta herramienta para probar y evaluar sus casos, ¿sí?
Y pues bueno, en ambos modos tenemos más o menos la misma finalidad, que es construir criterios y pues estas son, al finalizar la actividad, la interacción, lo que tienen que subir como evidencia ahí en el espacio que veían ustedes que es una tarea para entregar, tienen que subir su evidencia de actividad educativa, que va a ser un resumen que el mismo agente les va a ayudar a elaborar que deben de incluir un motivo de consulta, los datos clave obtenidos de la interacción, los elementos con los cuales ustedes pudieron evaluar la viabilidad de su paciente, de la teleconsulta de su paciente, la clasificación que le dieron a ese paciente, si las condiciones identificadas aplican y una pequeña reflexión final. Entonces, para repasar un poquito, que esto también lo van a encontrar en el diplomado, pero bueno, el teletriage es una herramienta que va a estar disponible a través de la red universitaria de aprendizaje, va a ser un recurso libre. Entonces, pues necesitábamos también ponerles un poquito de contexto. Entonces, este es el video sobre las APCs que ustedes ya conocen en el diplomado y la explicación de cómo se evalúa la viabilidad, ¿sí? Entonces, aquí está una infografía donde se revisan esto que hemos visto en la sesión de hoy, las diferentes dimensiones. Entonces, la dimensión de la seguridad del paciente, que sería la evaluación clínica, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga su paciente, vamos a poder decidir si es una atención médica. Si tienen un paciente que se sospecha que tiene un infarto en miocardio, pues obviamente no lo vamos a atender en una teleconsulta, pero sí vamos a poder hacer un teletriage y una canalización ágil, ¿no? Para interactuar, que pueda interactuar rápido y que ya lo puedan estar recibiendo en una unidad hospitalaria de urgencias. En la segunda dimensión vamos a evaluar la dimensión tecnológica, si el paciente tiene lo mínimo indispensable para poder realizar esta teleconsulta, que pues serían estas necesidades, el dispositivo, la conexión en una red confiable, ¿sí? La dimensión 3, que sería el factor humano y de comunicación, que se hizo también algo de hincapié en esta sesión que presentó la doctora Flores, y pues bueno, la alfabetización digital, que tenemos que identificar si el paciente es capaz de reconocer los criterios y las acciones mínimas que necesitamos que realice para la interacción y algunos factores que pueden ser afectivos, como lo mencionaba en el caso, la doctora Sam, la comprensión del idioma, su capacidad para expresarse, etcétera, etcétera. En la cuarta dimensión va a ser el marco organizacional. Esto es que nuestro sistema y que nuestro consultorio, que ustedes lo vieron en el módulo anterior cuando vimos la infraestructura necesaria para realizar teleconsulta, pues no es en nuestras casas con una cuenta normal de Zoom, sino pues tiene que tener ciertos requisitos, tenemos que tener un consultorio de teleconsulta con requisitos y infraestructura muy específica y pues bueno, ver que todo esto se confirme y se realice. Y vamos a utilizar para realizar el registro un sistema CIRES, que sería un sistema de expediente clínico de información hospitalaria que cumpla con los requisitos que también se vieron en ese módulo, ¿no? Y pues bueno, la capacidad de seguir, de dar el seguimiento, bueno, cuando sea necesario. La dimensión ética legal, aquí destacamos la importancia del consentimiento informado digital, recordando que en la experiencia en la CONAMED, más o menos el 75% de las quejas ocurren por un problema de comunicación. Entonces, y este problema de comunicación, si consideramos que está relacionado con las expectativas del paciente, es importante que nosotros establezcamos cuáles son las condiciones y los alcances que podemos tener en la consulta, ¿sí? Y especialmente en una teleconsulta. Entonces, en este consentimiento informado, que como recordaremos no es solamente un papel, es un proceso en el cual le vamos a dar toda la información al paciente suficiente, elaborada, disponible para él, para que ese paciente lo pueda
procesar y pueda tomar una decisión informada. De eso se trata el consentimiento y que pueda entender cuál es cuáles son los alcances y limitaciones de nuestra teleconsulta. Obviamente el resguardo de la privacidad, la alfabetización digital, que ya la habíamos empezado a evaluar en la dimensión 3, pero aquí ya se va a hacer específica esta evaluación y con esto terminaríamos para verificar si necesitamos, si podemos dar una atención a distancia. Entonces, las opciones de decisión o las conclusiones que podemos tener son que sí hay viabilidad, podemos proceder con la teleconsulta sin mayor problema, podemos iniciar una teleconsulta pero con precaución, o que definitivamente no podemos tener una atención a distancia y que tenemos que derivar la atención presencial. Pero como siempre en salud, a veces no tenemos la información suficiente para poder tomar una decisión. Y entonces, pues bueno, necesitaríamos tener eh, pues una pausa y para poder reevaluar el caso. ¿Sí? Estas serían las tres eh, diferentes resultados que pueden tener de la evaluación de su caso. Y pues bueno, aquí están si a ustedes les interesaría publicar algo o citar el sistema, la herramienta, está aquí la forma de citación en dos formatos, los más utilizados, es APA 7, que es el que nos pedían en la RUA, y Vancouver, que es el que normalmente usamos, ¿no? En medicina. Y la licencia, que es una licencia de uso abierta. Y bueno, aquí hay otros datos que pueden ser de utilidad para ustedes. ¿Hay alguna duda en cuanto a esta información? Ah, pero todo bien, muchas ¿Todo bien? gracias. Ok, entonces podemos abrir, si ustedes ya están en este espacio, en su computadora o en su dispositivo, pueden iniciarlo. Si se les complica, eh, la dirección es saluddigital.facmed.unam.mx, o sea, la dirección del departamento, diagonal, teletriage. Con eso pueden ustedes entrar. Vamos a tratar de hacer una dirección también de las Bitly para que sea muy, muy rápido, pero todavía no la tenemos. En cuanto la tengamos, se los compartimos. Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, ya estamos aquí vamos a salirnos tantito de la cuenta. Espero que no. Bueno, no nos vamos a salir porque si no nos vamos a entretener después al reiniciar. Pero ChatGPT, recordemos que nos permite hasta 3 preguntas sin ingresar a una cuenta, sin loguearnos. Pero a partir de la tercera pregunta, pues nos va a exigir que tengamos una cuenta, que puede ser una cuenta gratuita sin mayor problema, para poder continuar con el uso de nuestra herramienta. Entonces, pues bueno, aquí está ya el agente. Esto es como se ve inicialmente. Y como les decía, tenemos dos opciones. Podemos interactuar con un paciente simulado o presentar un caso clínico. Vamos a empezar con esta función y esta es la que vamos a utilizar ya cuando ustedes empiecen a construir sus casos. Y vamos a interactuar. Y ahorita, parte de lo que les decía, que es de lo más divertido, es ponerle... ¿Qué pasó? ¿Se dejó de compartir? ¿Sí lo siguen viendo o se dejó de compartir? Sí, 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 lo Sí, se ve. vemos. Ok. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí. Bueno, les empieza a explicar esto que les decía que va a estar hasta el cansancio diciendo que es una herramienta educativa y vamos a iniciar. Entonces le ponemos aquí iniciar o sí y ya después vamos a activar el Whisper. ¿Sí? Ok, aquí ya inicia nuestro paciente y vamos a activar aquí junto en la barra de interacción de ChatGPT tenemos un icono de un microfonito y al lado tenemos esta icono como de una onda
y este es que dice usar voz. Este es la herramienta Whisper. Entonces vamos a activarlo. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? No sé si porque tenga apagado su micrófono, ahí se ve que como que está apagado. No, es que me faltaba permitir el micrófono. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Me Cuando quieras, puedes, gracias, ¿me puedes repetir tu pregunta o tu consulta, por favor? claro, te decía que siento un dolor en el pecho que comenzó hace unas horas y no se me quita, y eso me tiene preocupado. ¿Qué te gustaría saber? Ok, dolor en el pecho es entonces el motivo de consulta, pero vamos a iniciar con algunas preguntas adicionales. Em, ¿Tu nombre cuál es? Me llamo Andrés. Aquí estoy para responder lo que necesites saber. Gracias, Andrés. ¿Cuál es tu edad? Tengo 52 años. ¿Hay algo más que quieras saber sobre mí o sobre lo que siento? Sí, quiero saber si tienes algún antecedente de alguna enfermedad, por ejemplo, cardíaca o hipertensión, diabetes o alguna otra. Pues hasta donde sé, no tengo antecedentes de enfermedades del corazón ni diabetes. Nunca me han dicho que tenga hipertensión. En general, he estado sano. Ok. Eh, Vamos a iniciar la evaluación de la viabilidad de esta teleconsulta. Me parece bien. ¿Qué te gustaría saber o qué más necesitas para evaluar si podemos seguir así? Me gustaría saber qué tipo de dispositivo tienes. En este momento tengo un teléfono celular con cámara y micrófono. Muy bien. Tengo buena conexión de internet. Eso te ayuda a evaluar. Sí. Aparte de el dolor en el pecho, ¿tienes alguna otra molestia? Además del dolor en el pecho, siento como un poco de sudoración y algo de náusea, pero no tengo mareo ni falta de aire. Ok. Em, ¿Tienes, ¿tienes fiebre? No, no tengo fiebre. No he notado que me haya subido la temperatura. Me siento con temperatura normal. ¿Has tenido náuseas? Sí, como te mencioné, he sentido algo de náusea, aunque no he llegado a vomitar. Es Muy, una sensación leve. muy bien. ¿Cuándo comenzó cuándo comenzaron estos síntomas? El dolor empezó hace unas 4 horas y las náuseas y el sudor aparecieron más o menos al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa. Andrés, ¿qué opinan? Hasta ahora, en la primera dimensión, que es la dimensión clínica, ¿tenemos algún impedimento? Desde el punto de vista clínico, Hey. ya que hay dolor torácico y datos de alarma como náuseas, yo diría que podría haber un impedimento. ¿Qué te hace pensar a ti en cuanto a la viabilidad de seguir a distancia? ¿Qué piensan ustedes? No voy a resolverte la evaluación final, pero te invito a considerar si el tipo de síntomas que escuchaste podría requerir una exploración presencial o no. ¿Qué dimensiones adicionales crees que aún faltan para tomar una decisión? O sea, yo creo que se podrá como seguir como con la simología, o sea, como el tipo de dolor y todo eso, pero por la naturaleza como el cuadro sí creo que sería necesario como hacer una revisión, pues, física, ¿no? Por el tipo por la edad y pues por cómo se está presentando como toda la molestia. Ok, entonces tenemos en la dimensión clínica, tendríamos un no, ¿no? En cuanto a la evaluación. Exacto. En este caso clínico simulado por esos síntomas, la teleconsulta tendría limitaciones. Ok. Ahora, para un análisis completo, ¿qué otras dimensiones deberías revisar antes de concluir si es viable o no? No sé, no recuerdo cuáles son las otras dimensiones. No te preocupes, te las voy recordando. Además de la clínica, tendrías que valorar la parte tecnológica
la comunicación, el entorno organizacional, los aspectos ético-legales y la alfabetización digital del paciente. ¿Cuál de esos quisieras explorar ahora para completar tu análisis? Pues hace un rato dijiste que en cuanto a que tenías un celular con cámara, entonces, y me parece que te mueves bien con este dispositivo y que tienes una conexión a internet adecuada. Entonces parece que desde la dimensión tecnológica estaría adecuada la teleconsulta. Así es, en cuanto a la tecnología y a mi manejo digital, no hay impedimento. Antes de decidir la viabilidad global, ¿qué otras dimensiones te gustaría confirmar? No sé, ¿cuáles me faltan? Nos faltaría ver cómo está la comunicación entre nosotros, si hay barreras organizacionales, la parte ético-legal como el consentimiento, y si te sientes cómodo con la tecnología. ¿Te gustaría repasar alguno de estos antes de dar un paso final en la evaluación? Bueno, pero el quien se tiene que sentir cómodo eres tú. Exacto. Y en esta simulación te puedo decir que sí me siento cómodo, dispuesto y entiendo el proceso. Muy bien. Ahora, antes de concluir, ¿qué dimensión crees que te costó más o qué mejorarías en tu razonamiento de viabilidad? Pues creo que todavía me faltan más dimensiones. Eh, en cuanto a la dimensión ética, me preocupa, no sabría cómo evaluarla. Es normal. En la dimensión ético-legal, deberías verificar si hubo un consentimiento informado claro, si los datos son confidenciales y si el paciente comprende los límites de la teleconsulta. Puedes mejorar con práctica, identificando siempre esos puntos clave. Sigamos aprendiendo. ¿Ok? Me parece que ya terminamos con todas las dimensiones o nos falta alguna. Las hemos repasado todas. Ahora me encantaría que tú hagas un cierre. ¿Con qué criterios consideras que esta teleconsulta es viable o no? ¿Y cuál sería tu razonamiento final? Pues me faltó hacer el consentimiento informado. Entonces, ahí tendría yo que explicar cuáles son las acciones o que voy a realizar y las alcances y limitaciones de esta consulta. Exacto. Aclarar límites y obtener aceptaciones claras. Ahora ya que tienes más claro todo, ¿qué conclusión final darías sobre la viabilidad de esta teleconsulta? Yo creo que pues Viable. para este caso no sería viable, pero para la parte clínica. Igual concuerdo que no sería viable, que lo mejor sería referir al paciente simulado en este caso. Exacto. Lo importante es que basaste la decisión en criterios. Ahora, para cerrar, ¿podrías resumir qué criterios utilizaste y en qué dudas? Pues por el tipo de dolor que tienes, en la edad que tienes y el cuadro en el que te presentas, pues es necesario que pues la parte clínica te ocuparía más una exploración física presencial, entonces pues por eso no es como una modalidad viable para el caso que usted tiene. Y notaste que la exploración física presencial sería necesaria. Buen trabajo. Espero que este ejercicio te haya servido para razonar paso a paso. ¿Ok? ¿Nos puedes guiar, teletriage, para realizar la evidencia de aprendizaje? Claro que como evidencia de que trabajamos resumamos. El motivo fue dolor en el pecho. Exploramos datos como edad, síntomas, barreras tecnológicas y concluimos que no era viable. Ahora te pregunto, ¿qué te llevas de este caso para mejorar en tu próxima evaluación de viabilidad?
Pues sería preguntar si ya hay un consentimiento previo que hayas como llenado, firmado, si cómo te estás sintiendo con la comunicación que tenemos, si está haciendo una buena relación médico-paciente y también pues considerar la parte de ay, ¿cómo se llama? De la tecnología, o sea, como siempre, como para que sea una consulta, pues sí, o sea, que sí sea significativa. Que llevas la importancia de un consentimiento claro, una buena comunicación y siempre evaluar tecnología. Con eso ya tienes un cierre. Buen trabajo en tu razonamiento. Muy bien. Vamos a cerrar ahorita entonces el Whisper y ya le vamos a pedir de manera escrita que nos genere ah, bueno, que nos genere el reporte. Vamos aquí a cerrar esto. Y bueno, como ven, aquí está todo grabado, lo que es todo transcrito, lo que nosotros estuvimos platicando con ella. Obviamente la voz que van a escuchar va a ser la voz que ustedes le pongan a ChatGPT. Dónde se realiza o dónde se activa. Aquí arriba bueno, no, miren dónde está. Se ve un poquito diferente por el tipo de cuenta que tenemos acá en el departamento. Van a encontrar aquí en personalización o en configuración, no me acuerdo bien dónde es. Vamos a ver. Ujú. Notificaciones, personalización. Este es el tipo de interacción. Aquí está. El modo de voz tienen que estar activado, es en personalización. Tienen que verificar que tengan activado eh, el agente de voz de ChatGPT que se llama Whisper. Y mm, creo que ya que lo activan, en ese momento es cuando les pregunta qué tipo de voz quieren. Y entonces hay varias voces y ustedes ya la eligen. Aquí están. Las voces aquí para elegir es aquí en general. Primero lo activan y ya luego acá lo arreglan. Y son todas estas voces. Aquí hay una voz que se llama Maple. Hola, es un placer conocerte. Estoy encantado de ayudarte. Comencemos. Ok. Y eh, creo que este es caballero. Bueno, una voz masculina. Hola, tengo un buen presentimiento sobre este equipo. ¿Cómo puedo ayudarte? Mira, entonces debe ser. Hola, ¿cómo estás? Será un placer trabajar contigo. Veamos por dónde comenzar. ¿Qué tienes en mente? Ok. Y pues bueno, esto tiene la ventaja de que también lo podrían modificar en el momento en que les dé el paciente. Ya saben ustedes de qué sexo va a ser. Lo podrían modificar para que fuera un poco más realista. Gracias, Mariana. Está divertido, es divertido, tiene sus detalles. Y pues ahí también al equipo de el piloto les vamos a pedir que por favor, y a todos en general, pero bueno, del equipo de piloto, una de sus tareas más importantes es justamente evaluar y dar sus recomendaciones, ¿no? En cuanto a qué podemos mejorarle, qué errores tienen las herramientas y los contenidos y cómo los podemos mejorar. Entonces, bueno, vamos a cerrarle aquí. Vamos a regresar al asunto de la evidencia fíjate, aquí está, de la evidencia de aprendizaje. Entonces, aquí le podemos pedir, genera un archivo que contenga la evidencia de aprendizaje en esta de mi evidencia, vamos a ponerle mi evidencia de aprendizaje en esta sesión en formato texto, listo para que descargar. Listo. Pues ahí vamos a esperar que
nos genera el archivito y el archivito ya lo podemos descargar. Igual podemos, si hay algún problema en la generación del archivo o algo, ustedes pueden copiar la conversación, pegarla en una hojita de Word y con eso pueden hacer la entrega de su actividad. ¿Vale? Es importante que incluyan en su evidencia de aprendizaje los datos desde el inicio del paciente, ¿sí? Para que podamos evaluarlo de manera completa y que veamos que la interacción haya tomado todos los dimensiones que se tienen que evaluar. Aquí está, ya generó el archivito, ahí lo podemos descargar y ahí está, es un TXT. Esta es la forma más fácil, ¿eh? Porque le pueden pedir que se los haga en PDF, en Word, pero luego se hace bolas. Entonces, la forma más sencilla y más eficiente que yo he visto es pedirlo que lo haga en TXT. Y entonces se los hace aquí en este tipo de archivito muy sencillo, muy pequeñito también. Y pues ya lo pueden guardar. Y este archivo lo suben a el sitio de la evidencia, que va a ser acá. Vamos a regresarnos ahora al diplomado, a la aula del diplomado. Aquí está. Bueno, yo ya les comento de la capacitación. Ok. Bueno, entonces regresamos acá. Y aquí, no lo tengo abierto. Vamos a separarlo tantito. Fíjate, por favor, que estamos en público. Aquí está. Listo. Entonces, ya lo van a poder ver. Les recuerdo de que esta semana que viene no se espera que entreguen actividades. Si las entregan, bienvenidas, pero no es necesario que las entreguen. Entonces, esta semana es semana de vacaciones, para que ustedes puedan pues tener el descanso merecido. Y nos estamos. Entonces entramos aquí en lo de la teleconsulta. Entonces van a subir. Bueno, aquí este es un videito de Doctor House. Y no es cierto. Entonces, la entrega. Aquí está. Bueno, está aquí la evidencia. Aquí pueden utilizar como ejemplo el caso de Doctor House. Este es un casito en donde está haciendo un análisis de una teleconsulta a distancia con el Polo Norte y entonces evaluar este caso como el caso que presentan. O sea, para que todavía no tienen casos hechos, entonces pueden utilizar el segundo modo del teletriage con este caso que tenemos de House, ¿no? Entonces aquí está un pequeño clip. Si les interesa ver todo el capítulo, está muy divertido, muy interesante. Se llama Congelados o Frozen. Es de la temporada 4 y creo que es el capítulo 11. Pero aquí están los datos para que. Temporada 4 y episodios, para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y bueno, aquí es donde van a subir su evidencia de aprendizaje aquí en este espacio, ¿vale? Entonces, no sé cómo se sienten, ¿tienen alguna duda, comentarios, quejas? Ahorita estamos en ese momento de la sesión. Es Alt, Control, Alt, Save, H. Sí. Gracias, Mariana. Pues Una no sé, duda, doctora. ¿mande? Una rapidísimo. Adelante, Yael. ¿Esta sesión va a estar en el Zoom? Sí, la tenemos grabada, no la tenemos grabada completa porque, bueno, tuve un problema tecnológico, pero tenemos más o menos la mitad de la sesión que presentó la doctora Sam
y la sesión esta, donde vimos lo del teletriage. Ah, vale. Muchísimas gracias, doctora. ¿De qué? Bueno, entonces si no Ah, tiene... Mande, adelante, Pamela. perdón, el caso que vimos ahorita de dolor de pecho, ¿va a ser el mismo que se nos va a presentar cuando... Ah, ok, ¿es aleatorizado? Sí, Ah, tenemos vale. una cartera de pacientes que ya, con las que ya está alimentado eh, el, el agente para que todos los casos sean diferentes. Vale, muchas gracias. Sí, por eso les decíamos que al principio es muy importante que nos muestren qué fue lo que les dijo. Sí, y además, pues conociendo a ChatGPT, que de repente se inventa sus cosas, y que, por muy bien que se le programe, pues de repente hace sus cosas. Puede ser que se invente un caso, entonces habrá que revisar, ¿no? Que esté bien, no nada, y que no haya alucinado de manera equivocada. Vale, gracias. No, al contrario. Sí, todos bien. Entonces, cualquier cosa que tengan duda, sin ningún problema, con confianza, pueden mandar sus mensajitos. Y pues seguimos en contacto. Nos vemos el próximo viernes, no, dentro de 2 viernes, para la siguiente sesión sincrónica, que vamos a tener también invitados muy interesantes con respecto a herramientas digitales que podemos utilizar en teleconsulta y también en la consulta cotidiana, ¿no? Bueno, que tengan muy bonita tarde, muy buen fin de semana, muy buenas vacaciones a quien tengan vacaciones y nos estamos viendo. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora.